episodio de Historias Rockeras es una presentación de la gira de Rhapsody por Colombia, que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Encuentra los boletos en entradasamarillas.com. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oñoro y este es un nuevo episodio de Historias Rockeras. Quiero proponerles un ejercicio que tiene 2 capítulos. Hay una nueva serie. No es la segunda parte de los sapos de la mafia, ni del cartel de los sapos, ni de las morenas de la mafia, ni de Sintetas No Hay Paraíso, nada de eso. Esta tal vez es una serie que no es un documental porque se ha dramatizado, por decirlo de alguna manera, o porque es una especie de narración a manera de película. Es muy interesante la forma como se cuenta esta historia de la que les quiero hablar. La serie se llama The Playlist. The Playlist en Netflix. ¿Qué pasa con Playlist? Playlist es una serie de 6 capítulos. Esos 6 capítulos narran desde diferentes perspectivas la historia de Spotify. Es muy curioso porque la serie narra la historia, el origen, el presente y se mete en el futuro, porque hay lugares en el año 2024 y 2025 están presentes en esta historia, como si esta gente supiera qué es lo que va a suceder. La historia de The Playlist tiene, como les decía, 6 capítulos. Cada capítulo muestra la perspectiva de la historia de Spotify desde 6 lugares diferentes. El primer capítulo es vista desde su programador o el gestor de la idea, que es el actual dueño de la empresa, Daniel Ek. Muestra Spotify desde la perspectiva de la disquera, o por lo menos desde la posición de un ejecutivo en Suecia, que es de donde sale todo el cuento de Spotify. También hay un capítulo dedicado a los abogados, a la ley, que es Spotify visto, la historia de Spotify vista desde las posiciones de los abogados de las distintas partes, tanto de Spotify como del lado de las disqueras, pues teniendo en cuenta que uno de los abogados, el de Spotify, viene también de la industria discográfica. El otro capítulo está del lado del programador. ¿Por qué dudé cuando dije que el fundador y programador inicial y gestor de la idea? El gestor de la idea sí es un programador, pero al parecer, para desarrollar el software de Spotify, que no solamente utiliza tecnologías que ya existían, sino que aparentemente va un poco más allá en cuanto a lo que fue o lo que es su orientación de que el contenido sea atractivo para las personas, de que se pueda gestionar la información de los usuarios para ser explotada a futuro, para poder predecir resultados. Entonces, el cuarto capítulo es desde la vista del programador principal, aparentemente un genio de la programación. El otro capítulo es desde la perspectiva del primer socio capitalista, que también hoy hace parte de la empresa todavía. Esta es una empresa que curiosamente sus dueños conservan un pedazo importante de las acciones, entonces la dominan. Todavía la dominan. Es bastante curioso cómo Spotify se está ahí firme, entre comillas, en medio de semejantes titanes de los negocios. Y el último capítulo es la perspectiva desde el artista. No quiero ahondar tanto en el tema, porque cómo me encantaría que ustedes la vieran.
si usted es músico, si usted es amante de la música, si usted sabe antes, por la edad de pronto, yo quiero pues hacerles un resumen porque también estuve detrás de un mostrador vendiendo discos. Hubo un momento en la historia de este negocio de la venta de la música en el cual para el tendero, para el tendero era una gran pérdida de valor que un disco se abriera su sello para ser escuchado sin venderlo. Eso es muy, 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 muy importante. Antes la música tenía un valor. Y ese valor que tenía la música era mayor en muchas ocasiones. Era mayor a su valor real al final, después de consumido. Así como también había discos que usted compraba por cualquier precio y ese disco era tan entrañable y tan increíble que le salió barato, pero en su mayoría el valor intrínseco de algo que usted compra a ojos cerrados generalmente es menor al que usted paga. Entonces, había un momento de la historia en que incluso para el que vendía era un accidente que se resquebrajara un poco el sello, el celofán que garantizaba que nadie más había escuchado ese disco. Ni qué decir, por ejemplo, cuando en el correo los CDs, algún CD se estropeaba por fuera, es decir, su empaque de plástico era roto, o donde iba alojado el CD, que hay unos ganchitos, algunos de esos ganchitos a veces se rompían. Había un momento de la historia en que no había repuestos para esas cajas. En esa época también para vender un disco, el disco hacía un recorrido gigante. Sale de la fábrica, llega a la disquera entrega a distribuidores su música, los distribuidores vendían al por mayor, tal vez a tiendas, a ventas por correo, a chicos que vendían por su lado, a gente que le compraba al por mayor, a muchachos que compraban de uno, habían bodegas en Japón porque el disco no estaba en Japón, sino que estaba solamente en Alemania, por decirlo de alguna manera, o por el contrario, estaba en Japón solamente y entonces a Japón nada más le gustó ese disco, pero hay un loco en Los Ángeles o en Barranquilla o en La Paz, Bolivia, que quería ese disco. Entonces ese disco hacía un periplo desde Japón, aumentando su valor increíblemente. Pues calcule usted la distancia que tiene Japón a través del Atlántico hacia América, por ejemplo. Y por el otro lado, mucho más difícil, porque el consumismo no está en Asia tanto. Entonces Japón limita con Rusia y con China. Imagínese, para llegar un disco de Japón a Europa. Bueno, a menos que por el Polo Norte. Bueno, no, de todas formas, Rusia está ahí en la mitad del camino. Entonces, sí, el tema de los discos japoneses es muy interesante. Solamente por el transporte valían una millonada. Y ni qué decir de la época en el LP, ¿no? Donde la temperatura podía afectarlo, donde el LP era mucho más grande. Transportar un LP, eso está volviendo, pero no en aquellas proporciones, porque pues cuando hay opciones, las mentes se adaptan. Hubo un momento donde ese mercado del CD cayó. En el año 2000 fue el año donde más discos se vendieron. Pero a partir de ahí hubo una caída y esa caída se debió a una creación de los mismos disqueros. Sony Music, Sony Philips, su parte científica, desarrollaron el disco compacto. Al principio ese disco compacto fue restringido de manera que solo pudiera ser escrito. Pero imagino que después de que la patente vence y que el conocimiento queda para ser explotado por toda la humanidad, o tal vez pagando alguna licencia, no lo sé, el CD que podía escribirse apareció. Cuando aparece el CD que puede escribirse y los escritores de CDs, en ese momento sucedió algo increíble. Usted podía hacer una copia exacta
de un CD. Wow, eso es muy poderoso, muy poderoso. Personas como yo que crecimos en los 80s, en los tardíos 80s, particularmente yo odiaba el hiss del LP. Yo decía, ¿por qué tiene que sonar eso? ¿Por qué ese sonido está interponiéndose a la música que me encanta? ¿Por qué tengo que escuchar yo un palo atravesando un surco? Yo quiero escuchar la música. De hecho, las emisoras tenían algo raro, que eso no se sentía. No sé si ustedes recuerdan, porque, bueno, yo soy un viejo. Entonces, apenas salió el CD, yo respiré profundo y dije, Dios mío, gracias. Qué buen sonido el del CD. Lástima, pues el tamaño de las portadas, pero eso hizo también que los CDs vinieran con libritos y antes los LPs no traían libritos. Esos unas por otras, como se dice. De todas maneras, los que hicieron el CD fueron los disqueros en su parte científica, pero los mismos que mataron el CD son los mismos que lo crearon. Entonces ahora usted podía tener una copia fiel, una copia exacta del sonido. ¿Y por qué digo que esto es tan importante? Porque antes sí se podían hacer copias, los cassettes. Los cassettes grababan discos y uno se los podía llevar por ahí. Antes no. Imagínese un reproductor portátil de LPs. Imposible. Pero el cassette era pequeñito y sonaba. Pero no sonaba como un disco, para nada. Sonaba menos, tenía una limitación tecnológica que el mismo cassette superaba con bueno, había una cinta que es la cinta normal, después venía la cinta cromada y después la cinta metalizada, que supuestamente era la locura. Lo que pasa es que contaba la leyenda que magnetizaba las cabezas. Quién sabe si era alguna propaganda de las disqueras. Pero bueno, a lo que voy es que la evolución de la música ha tenido siempre que ver con el monopolio de su venta. Que el producto solamente puede ser conseguido de una manera para asegurar pues el negocio. Como quien dice, el burro amarrado que llaman. Ese burro amarrado que pues entre más poder, entre más capital, pues más amarrado tiene que estar. Así funcionan las cosas. De todas maneras, estaba diciéndoles que el CD quemado irrumpió y destruyó casi que completamente por un tiempo a toda una industria. Esa industria, temporalmente, eso sí, se vio afectada. Las ventas empezaron a bajar. Con la llegada del internet y los quemadores, empezaron a surgir otras cosas, como la compresión de la información. Entonces el archivo MP3, que es una compresión, una versión comprimida de la música que hay en los discos, se dio de tal manera que usted podía transmitir por un 10% del tamaño todo un disco sin que fuera tan malo el daño en sonido. Es decir, sonaba mejor que un cassette grabado, sonaba la versión MP3 de cualquier disco. Y sucede mucho porque pues, la conservación de la miseria es una realidad. Sucede muchas veces que a usted le gusta la música y no hay dinero suficiente para comprar lo que le gusta. Entonces usted compra lo que súper recontra le gustaba y pues tenía el casetico grabado de otras cosas chéveres que estaban tal vez en su lista de compras o que estaban buenas pero que no daba el dinero para comprarlas. Así de fácil. Entonces imagínese usted ahora tener un disco duro en el que llenar de archivos comprimidos con toda la música que usted sueña y con el tiempo, con toda la música que usted jamás va a escuchar. Eso llegó un momento de la historia en que la disponibilidad del material era tan ridícula, que usted jamás iba a poder escuchar media vez todo lo que había bajado. Pero bueno, eso es parte
de una realidad, ¿no? Humberto Eco, el gran escritor intelectual, decía que de nada sirve una biblioteca leída. Una biblioteca tiene que contener volúmenes que usted jamás ha leído para poder llegar a la biblioteca y siempre sorprenderse. Pues él habla obviamente de una biblioteca privada, no de una biblioteca pública. Entonces, bueno, esas realidades se fueron dando. Llegó el gran visionario tecnólogo Steve Jobs y se jaló un sistema que estaba muy bueno. Steve Jobs creó la venta de archivos musicales a través del Internet. El hombre decía, bueno, ¿cuánto vale un disco? Un disco en estado físico vale de primera línea $16. Nosotros vamos a vender archivos comprimidos a 128 kilohertz, que es una muy mala calidad, por 99 centavos. Si un disco tiene 10 canciones, pues usted paga $10 por una versión portátil que usted puede meter en su iPod, que era un disco duro con software, donde usted podía escuchar su música. ¡Wow! Tremenda idea. Para la persona que siempre compró música o la persona acostumbrada a comprar música, eso era increíble. Y devolvía también parte de la propiedad tanto a artistas como a disqueros. Fue una gran idea. Pero intrínsecamente, esta idea también venía con algo de destrucción. Pero esa destrucción, nadie hablaba tanto de la destrucción, porque la supuestamente verdadera destrucción ya estaba presente. Como el MP3 y el CD quemado irrumpieron y la música era tan dependiente del gusto de la gente, las disqueras empezaron a despedir gente. Las tiendas de discos empezaron a cerrar. La cadena de abastecimiento, por decirlo de alguna manera, empezó también a caer. Ya no había intermediarios. Las fábricas de LPs cerraron, las de cassettes también, y las de CDs empezaron a recogerse, a encogerse. Pero esa reducción, que fue alarmante, empezó a tener una contra. Esta primera contra, la de iTunes, vino con un argumento muy interesante, con una justificación pública increíble, que es la misma que usó Amazon cuando dijo vamos a vender libros digitales. La primera cosa es, ya no va a haber inventario, vamos a ahorrar dinero. Ya no va a haber fabricación, vamos a ahorrar dinero. Y bueno, estamos quebrados, ya tuvimos que echar a todo el mundo, entonces no importa, vamos a poder vender directo. Ahora la cadena de distribución tenía un intermediario. Ese intermediario era un simple transportador, un simple alojador de archivos digitales que por un porcentaje fijo distribuía, vendía el material a sus usuarios. En el caso de Apple, pues ellos siempre tuvieron un sistema que llaman propietario, donde tenían su propio hardware y su propio sistema operativo y básicamente una gran red. Gracias a Apple existe esto que años después yo estoy haciendo, que es un podcast. Los primeros que tuvieron en su cabeza que los programas de radio o simplemente cualquier programa de opinión en video o en audio, bueno, al principio en audio por el tema del ancho de banda, fueron ellos. Y siempre lo apoyaron de manera gratuita. Apple. Bueno, entonces, muy chévere. Usted vende una canción y la vende por $1. Hubo una época, en la época del CD, donde a usted le gustaba una sola canción y tenía que comprar el disco completo para tener esa canción. Entonces era un gran negocio porque la disquera vendía a 10 o a 18 veces lo que vale su canción. Pero también se dejaban de vender discos, seguramente porque habrá gente
que decía, bueno, será escucharla en la radio porque pues $10 por una sola canción. Pero bueno, lo que sí está claro es que iTunes fue una revolución. iTunes, vendiendo canciones a $1, fue un hit. Pero ese hit no duró. Ese hit no duró. Porque empezaron a crecer otras ideas revolucionarias, ideas que no eran tan conservadoras, por decirlo de alguna forma. Yo no creo que sea una idea conservadora vender tracks. Es decir, usted compra la canción y la tiene en su disco y hace lo que quiera con ella, menos sacarle dinero. Sí, bueno, eso digamos que más o menos se entiende, ¿no? Usted podía comprar un disco, una película, pero en el momento en que para invitar a sus amigos le cobrara en la puerta un precio, pues ya eso era otra cosa. Eso era otra cosa. De todas maneras, salió una idea que es muy de las redes. También pareciera que fuera una idea de las nuevas generaciones, de las nuevas realidades. Yo a veces pienso que no es así. Porque pues en el software existe o existió primero un concepto de el software como servicio. Y software como servicio básicamente significa que usted paga por algo que no es suyo nunca. Claro, pero bueno, por ejemplo, voy a coger un taxi de aquí hasta el mercado. El taxi no es mío, pero pues yo uso el servicio del taxi. Eso siempre lo hemos entendido, pero con otras cosas es más complicado. Por ejemplo, usted compra un jabón y pues la bola de jabón se va gastando, pero es suya y ahí se va gastando. El jabón como servicio, usted entra al baño y pues mete una monedita y le sale el jabón. Yo me imagino que eso no funciona todavía, pues por lo que pasaría con el papel higiénico si uno no tuviera plata. Pero de todas maneras, con el tema de la música, esos desarrollos tecnológicos tenían que venir por la industria del software. Y la industria del software tiene una mente gigante que siempre ve el futuro. El futuro, de hecho, está escrito. Lo único es que hay que llegar allá a través del desarrollo tecnológico y ese es un concepto que se llama efimerilización, es decir, hacer que cada vez los costos sean más bajos para prestar el mismo servicio hasta que llega uno a un punto, al sweet spot, al lugar donde ya la cosa vale lo que debe costar, es decir, lo mínimo, sin sacrificar el servicio o por lo menos sacrificándolo sin que nadie se dé cuenta. La cuestión es que la música como servicio sonó como concepto. ¿Cuál es la música como servicio? La música como servicio es, usted paga una mensualidad y paga esa mensualidad y puede escuchar la música que a usted le cante, lo que quiera, lo que le dé la gana. Nadie le va a decir, usted puede escuchar 100 canciones. No. Usted puede escuchar lo que usted quiera. Pagar significaba donde quiera también. Usted puede descargar las canciones a su celular para tenerlas ahí, pues no solamente para sentir la propiedad, sino que, por ejemplo, usted está en una situación donde tiene datos en su casa, pero en la calle no. Entonces, usted paga su suscripción y pues se lleva sus canciones con usted, no importa si hay buena o mala señal. Esa es una buena, porque por detrás hay un venenito, pero no quiero hablar de ese venenito todavía. A lo que voy es que la música como servicio fue una idea que muchos artistas se negaron, sobre todo los artistas poderosos, se negaron a aceptar. Napster es una de esas ofertas de música como servicio, pero que cuando empezó era simplemente un sistema de intercambio de archivos. Tenemos que recordar que la piratería
es comercializar material que no es suyo sin la autorización o sin remunerar al dueño de los derechos. Pero ¿qué sucede cuando usted no recibe dinero? Cuando usted no comercia. Es fácil poner un poco varios ejemplos. Por ejemplo, en la era del producto terminado, dentro de los derechos adquiridos estaba poder hacer copias de menor calidad, por ejemplo, en cassette. O si tenemos en cuenta que el arte también hace parte de la copia solo del sonido para intercambiar entre personas. Usted me presta el suyo, yo le presto el mío. O sea, nadie iba a perseguir a nadie por prestarle el CD al vecino, ni por grabar un cassette. Entonces, los sistemas de intercambio de archivos. Bueno, y el otro ejemplo es la biblioteca, ¿no? En la biblioteca, la única diferencia con este sistema es que si hay 10 personas que quieren escuchar y llevarse para su casa el nuevo disco de Iron Maiden y en la biblioteca hay 3 discos nomás, pues hay 7 que tienen que esperar. Pero, ¿qué diferencia hay entre la biblioteca y el intercambio de archivos sin remuneración? Bueno, aparentemente hay abogados que lograron encontrar huecos en esa idea, sobre todo pues porque la gente que proveía los enlaces de intercambio se remuneraban de todas maneras a través de un sistema indirecto de publicidad. Pero bueno, esa no es la discusión. Para donde voy es que de todas maneras había disqueras muy grandes detrás de proyectos que al parecer empiezan de manera natural. Esto es algo que he notado muchísimo en esas grandes historias de éxito donde desde cero se crea un emporio. Es algo que hemos visto incluso en la música. ¿Quién sabe si es copiado de la música? Unos manes que pareciera que vivieran que hayan salido de una alcantarilla llenos de enfermedades y de vicios, que de la noche a la mañana son la banda más grande del universo. Esa historia vende. Lo mismo también seguramente está esa idea de que este sistema de intercambio tenía una tecnología open source y que todo el mundo empezó a adaptarla y hoy es el rey del negocio. Hoy es la gran solución para la música, porque es que ahí es donde está ese dilema. Si ustedes me preguntan a mí, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, Apple Music, por ahí se me perderá otro porque hay muchas y con diferentes enfoques, pero a lo que quiero ir es poder escuchar su música favorita en cualquier lugar donde usted esté y de la manera como usted quiera, no tiene precio, en absoluto. Poder contar, poder documentar todos los usos de una canción tampoco tiene precio. Tampoco tiene precio. Como lo dice un gran abogado de la industria de la música, cada vez que suena una canción, alguien tiene que recibir una remuneración. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar de acuerdo. Porque sí es cierto que la creación mueve a la humanidad y los creadores aparentemente sacrifican parte de su vida y de su tiempo pues tratando de crear esas cosas que cuando tienen éxito benefician a la humanidad de manera subjetiva o material, pero casi siempre es subjetiva. Entonces, yo creo que nadie puede estar en contra de este desarrollo tecnológico, donde no existe barrera de tiempo, no existe barrera material inclusive, en algunas ocasiones, no existe barrera material para que usted pueda disfrutar de una obra de arte, en este caso de musical, de audio, que usted prefiera. Pero adicionalmente, no existe una manera más eficiente
de conocer música que tal vez a usted le podría encantar que esta, sobre todo por esos algoritmos que hay ahora, donde a través del estudio matemático de la música que a usted le gusta, el sistema le propone otra. Y eso, si usted es usuario, estoy seguro que ya lo ha notado. De pronto un día se queda sonando el disco que a usted le gusta y pasó derecho y de pronto suena una canción y usted dice, wow, ¿qué canción es esa? Generalmente ese algoritmo le pega y entonces usted es feliz. Pero la idea en realidad es que usted deje que suene para que no haya que cambiar de archivo cada vez. Eso vale dinero. Mandarle a usted un archivo cada vez que no le gusta una canción es un billete. Por eso Spotify, por ejemplo, ha contratado a Joe Rogan, que tiene programas de 2 y 3 horas para que la gente se quede ahí. Y deje de joder hundiendo próxima. Pero bueno, ¿a qué quiero ir? Perdónenme que esté dando yo tantas vueltas, pero todo este trasfondo tiene de todas maneras unas consecuencias. Y vuelvo a decir que entre mayor es el poder, y no quiero criticar, pero es que esto es una gran realidad. El burro amarrado es una cosa terrible, porque cuando hablamos de competencia, del mercado, del capitalismo, una de las cosas más importantes es, primero, el evitar los monopolios y segundo, garantizar un escenario competitivo. Pero bueno, los capitales, que son los que hablan, pues le han dado un nuevo concepto a la competencia. Bueno, a lo que voy es que el estado actual de la música muestra a muchos artistas, incluso algunos muy, muy famosos, bastante molestos, bastante frustrados con los resultados de la operación del streaming, como se ha llamado. El streaming supuestamente ha acabado con la venta de material físico. Yo podría decir que en realidad no. En realidad lo que ha pasado es que solamente quedan los coleccionistas de música. Usted sabe que había gente que compraban un disco por moda, pero bueno, eso no está mal, ¿sí o no? Eso es parte del negocio. Y las modas pasan, pues si esos discos dejan de venderse. Pero siempre se vendían más discos de los que en realidad se deberían vender si tenemos en cuenta que la música es tan entrañable y tan coleccionable. Es un tema muy, muy, muy subjetivo, porque incluso hay personas, hay coleccionistas que no les gusta que se haga famoso su artista por alguna extraña razón. Si mi artista favorito se hace más famoso, tiene más plata para sonar mejor, tiene más plata para componer mejores canciones, para que los conciertos sean más chéveres. Pero bueno, sucede que hay cierta mística en algunos géneros donde eso funciona de manera negativa, en reversa. De todas maneras, esto que está sucediendo no se restringe a artistas pequeños. Artistas gigantes han tenido que ponerse muy, 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 muy creativos e invertir mucho dinero para corregir los resultados de sus ingresos. El streaming, a pesar de que algunos artistas reciben millones y millones de reproducciones, la recompensa para los artistas, que esa recompensa se divide en sellos disqueros, editoriales, productores, abogados, mejor dicho. Eso es una torta. Es una torta donde una salchichita se divide como entre 10 o 15 personas, un sneaker entre 20. La cuestión es pues, recibir muchos sneakers. Pero bueno, a lo que voy es que el lado artístico, en resumen, solamente el 1% de los artistas de hoy ganan más del salario mínimo a través del streaming, lo cual es
Es increíble. Es increíble. Ahí es donde surge la discusión. La discusión surge en quién es el responsable. Y obviamente las cabezas visibles son estas plataformas de tecnología. Y aquí es donde quiero proponerles el ejercicio. ¿Cómo me encantaría que se vieran The Playlist? The Playlist les puede dar a ustedes un entendimiento mayor sobre esta problemática, que sí es cierto, tiene varias perspectivas. Si usted es usuario digital, si usted ama la música y el streaming, incluso el de YouTube, se ha vuelto para usted una de las 3 comidas, o en cada 3 comidas, por decirlo de alguna manera, es bueno enterarse, por lo menos parcialmente, porque esta no deja de ser una historia donde hay grandes silencios sin explicación. Pero este es un buen comienzo. El ejercicio es, por favor, vayan, véansela. Por ahí hay unos 15 días, en unos 20 días, quiero hacer un segundo capítulo con ciertas reflexiones y con ciertas propuestas. Yo he estado hace muchos años. Yo pienso que la primera vez que surge mi preocupación es cuando leo al hombre de Portishead decir que lo escucharon 1,000,000 y pico de mil veces y le dieron 1,000 libras esterlinas, y dice gracias a EMI y creo que a Universal por haberme vendido tan barato. Ese día dije, bueno, un momento, aquí está sucediendo algo y tengo que descubrir qué es. Yo creo saber, bueno, no, y esa es una verdad que no tengo yo solamente, esa verdad ya existe, pero tal vez por razones políticas no se le ha dado la interpretación real, lo que en realidad está detrás de los resultados actuales. Pero bueno, quiero dejarlo aquí. Por favor, amigos, si tienen Netflix, vayan y véanse The Playlist. Son 6 capítulos de 1 hora, o sea, dura. Y no hay ni espadas, ni dragones, no creo que haya sexo, nada de los hooks usuales van a encontrar. Van a encontrarse una historia que está buena, está entretenida, de negocios, de traiciones a veces, de posiciones, de pensamientos diferentes, filosofías, de egoísmo, de poder, con un realismo muy interesante. Entonces nada, les mando un abrazo. Esto fue un capítulo de Historias Rockeras, The Playlist, volumen 1, y nos escuchamos muy pronto. Por favor, no olviden seguirnos, es muy importante para nosotros. En redes sociales estoy como Honorosaurus Rex, Carlos Oñoro, rockero.org en Facebook, en Instagram, y bueno, síganos. Recibimos también sus comentarios, etcétera. Les mando un abrazo, amigos, que estén bien. Chao. Historias Rockeras te invita a la gira de Tierra Santa por Colombia, celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Adquiere tus boletos en entradasamarillas.com.